Cordial saludo, mi nombre es Juan Carlos Vázquez y vamos a desarrollar para la materia de legislación laboral los capítulos 5 y 6 del módulo. Este trabajo es presentado a la señora tutora Leda Sofía Salcedo. Como primera medida, el diagnóstico del trabajo colaborativo número 1. Vemos que en este se logró establecer un mecanismo para la selección y la contratación del personal idóneo para la compañía objeto del estudio. También pudimos socializar los requerimientos para la liquidación de las prestaciones sociales y el tema que tiene que ver con las afiliaciones al sistema de seguridad social. Ya entrando en materia, el capítulo 5 contiene 4 especificaciones que son el régimen especial, el Ministerio de Trabajo, la protección a la maternidad y las prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. Los regímenes especiales. Como primera medida encontramos el servicio doméstico. El Código Sustantivo de Trabajo lo define como aquella persona natural que a cambio de una remuneración presta su servicio personal en forma directa en un hogar o en una casa de familia. Eso lo conocemos todos, lo hemos visto, algunas personas las tienen y ellos deben tener una forma de contratación especial. Otro trabajo o contrato que debía tener estar en el régimen especial o está en el régimen especial son los choferes del servicio familiar o los motoristas. El contrato de trabajo de ellos es igual o se le aplican las mismas disposiciones para los trabajadores del servicio doméstico, pero tiene unas excepciones, y que son las cesantías, las vacaciones remuneradas y el auxilio en caso de enfermedad no profesional se le liquida de la forma ordinaria. Entonces hay que tener en cuenta que los regímenes especiales tienen atributos tanto del régimen ordinario como del régimen especial. Otros son los trabajadores de la construcción y ellos, pues los de la construcción son los que conocemos que se trabaja en cualquier clase de edificios, en la construcción de cualquier clase de edificios o casas y todas las actividades inherentes a la construcción, excepto pues la conservación y la reparación, pero acoge tanto al trabajador de menor rango como al de mayor rango. Los aprendices. Estos aprendices son los que conocemos generalmente de las universidades, del SENA también vemos que llegan a las empresas y deben tener un contrato del régimen especial y su vinculación está dentro del derecho laboral, pero no tienen subordinación y no puede exceder los 2 años. Y ellos reciben una formación teórica en la entidad o en la empresa y también la empresa tiene que suministrar los medios para que adquiera esa formación. Ellos no reciben un sueldo, pero sí se les garantiza un sostenimiento durante el periodo de la formación. Los celadores y vigilantes, ellos también hacen parte del régimen especial y ellos son los que desarrollan actividades asociadas a la vigilancia y tienen una jornada de trabajo dependiendo si residen o no en el lugar de trabajo. Ellos solo puede exigírseles 8 horas diarias de labor como una jornada máxima completa y no pueden laborar más de 2 horas extras ni tampoco más de 12 a la semana. Vemos que en este caso generalmente a ellos no se les respeta este horario porque ellos siempre o en la mayoría de los casos trabajan más de 10 horas, generalmente son jornadas de 12 horas y vemos que según la ley no puede ser esto. Los trabajadores de dirección, confianza y manejo. Generalmente son cargos directivos administrativos y quedan excluidos de la regulación sobre la jornada máxima legal de trabajo, los que desempeñan estos cargos de dirección, manejo y confianza.
Los trabajadores de campo, a ellos también se les aplica el régimen especial y son cuando las empresas agrícolas, ganaderas o forestales que ocupen a 15 o más de estos trabajadores y residan en ella, se les debe suministrar un alojamiento adecuado y destinar un local para la asistencia de enfermos y proveerlos de los medicamentos o medios terapéuticos de urgencia. Entonces, vemos un ejemplo, los trabajadores que están construyendo, los mineros que tienen campamentos especializados donde viven los trabajadores y tienen allí todos los servicios. Los profesores o docentes. En el caso de los docentes, estos se rigen por la Ley 30 de 1992 y el contrato de trabajo de ellos en establecimientos particulares y de enseñanza se entiende celebrado por el año escolar, salvo una estipulación, una excepción por un tiempo menor. Para el efecto de derechos de vacaciones y cesantías, se entiende que el trabajo del año escolar equivale al trabajo de un año del calendario y las vacaciones reglamentarias también del respectivo establecimiento dentro del año escolar serán remuneradas y no excluyen las vacaciones legales. Los trabajadores a domicilio o el trabajo en casa. Vemos en la práctica que ellos no tienen un contrato de trabajo, se les conoce como freelance, pero sí ahora se está regulando ese tipo de trabajo y se están haciendo ya más contratos. Son las personas que trabajan desde casa con la ayuda de miembros de su familia o por cuenta de un empleador. Asimismo, todo empleador que quiera contratar trabajos a domicilio debe previamente obtener la autorización del respectivo inspector de trabajo o en su defecto el alcalde del lugar, dependiendo si no lo hay en la ciudad o en el municipio donde esté. Vamos a entrar ahora a ver lo que es el capítulo 6 del módulo y en este son 3 temas: las terminaciones del contrato de trabajo, las indemnizaciones y la libertad de asociación en materia laboral o, que es lo mismo, los sindicatos. ¿Qué es el Ministerio de Trabajo? ¿Cuál es el objetivo del Ministerio de Trabajo de Colombia? Es generar empleos de calidad con derechos a la protección social, construir acuerdos con el propósito de lograr una paz laboral duradera, capacitar y formar el talento humano y convertir el trabajo como eje del desarrollo humano. Tiene como objetivos también formular, adoptar y orientar la política pública en materia laboral que contribuya a mejorar la calidad de vida de los colombianos para garantizar el derecho al trabajo decente mediante la identificación e implementación de estrategias de generación y formalización del empleo, respecto a los derechos fundamentales del trabajo y la promoción del diálogo social y el aseguramiento para la vejez. Lo que dice aquí es que el Ministerio de Trabajo se ocupa del trabajo decente para todos los colombianos y que puedan lograr una pensión de vejez. La protección a la maternidad. Esta se basa en la Ley 1468 de junio 30 de 2011 y por lo cual se modifican los artículos 236, 239, 57 y 58 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. Entonces el artículo quedaría así: descanso remunerado en la época del parto. Entonces, toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de 14 semanas en la época del parto remunerado. Si el caso es de que ella no tiene un salario fijo, pues como se ve mucho trabajo que no tiene un salario fijo, entonces se toma en cuenta el salario promedio devengado por la trabajadora en el último año de servicio o en todo el tiempo que haya estado trabajando allí en la empresa, si es menor a un año. Para efectos de la licencia,
¿De qué trata este artículo? La trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico, el cual debe constar el estado de embarazo de la trabajadora y la indicación del día probable del parto. También que la indicación del día en el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que por lo menos ha de iniciarse 2 semanas antes del parto. ¿Qué son las prestaciones en caso de la muerte del trabajador? El artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo establece lo siguiente. La calidad de beneficiario de la presentación establecida en el ordinal E del artículo 204 se demuestra mediante la presentación de las copias de las partidas eclesiásticas, los registros civiles o de las pruebas supletorias que admite la ley. Entonces uno debe presentar pruebas de ser familiar de la persona fallecida. Antes de hacerse el pago de la prestación del empleador que la hubiera reconocido, debe dar aviso con 30 días de anticipación, indicando el nombre del fallecido y de las personas que hubieran acreditado como beneficiarios, por si alguna otra persona quiere reclamar. En el último caso del ordinal E, la dependencia económica se acredita por medios probatorios ordinarios. Entonces ahí tenemos cómo reclamar cuando la persona ha fallecido. Y tenemos la terminación del contrato de trabajo. ¿Cuándo se puede dar esto? Hay varios casos que reúne el artículo 61 del Código Sustantivo de Trabajo. Y son por muerte del trabajador, por mutuo consentimiento, por expiración del plazo fijo pactado, por terminación de la obra, por liquidación o clausura definitiva de la empresa, por suspensión de las actividades por parte del empleador durante más de 120 días, por sentencia ejecutoriada, por decisión unilateral de los artículos séptimos del Decreto Ley 2351 de 1965 y sexto de esta ley, y por no ingresar del trabajo a su empleo al desaparecer causas de suspensión del contrato. Entonces estas son las causales para dar por terminado un contrato de trabajo. Las indemnizaciones. En el contrato de trabajo a término indefinido, la indemnización por despido injustificado es el equivalente a 30 días de salario por el primer año. Establece el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo que en el caso de despido injustificado en los contratos de trabajo a término indefinido, la indemnización por despido injustificado en el caso de los empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos es de 30 días de salario cuando lleve trabajando 1 año o menos. Entonces ahí está claro, es un mes de salario por año. Los sindicatos. Sindicato es una asociación integrada por trabajadores, ya sea de empresas públicas o privadas, que se agrupan en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad laboral o con respecto al centro de producción, y que desde el momento de la asamblea de constitución se convierte en una persona jurídica. Cabe notar que el derecho de asociación en Colombia es legal, es un derecho. Ahí están la bibliografía. Agradezco mucho su atención, que tengan un buen día. Gracias.